capítulo 6, versículos 66 al 69. ¿Ya? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69. Voy a leer la palabra del Señor y yo quiero que usted preste mucha atención. Yo creo que el Señor nos va a hablar. Por momentos nos va a edificar y por momentos nos va a confrontar en nuestra realidad de cristiano, en nuestra realidad de hijo del Señor. Dice el texto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo vuelvo a leer. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bien, vamos a estar entonces, como les decía yo, revisando estos versículos. Y les insisto, meses atrás yo compartí algo y probablemente usted se va a pensar que voy a compartir de lo mismo, pero no, hoy día vamos a profundizar en otra arista de este texto bíblico. Si para los que toman nota ahí en su casa, el título es ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las mismas palabras de Pedro, ese es el título de lo de hoy día. ¿Dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si usted revisa conmigo el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nos encontramos frente a una realidad, hermanos, que se dio en tiempos de Jesús, con el propio Señor Jesús ahí. Esto es terrible. Para los que dirigimos iglesia, para los que el Señor nos llamó al ministerio, ustedes jamás van a entender lo que uno siente cuando un hermano deja de congregarse. Ustedes jamás van a entender eso. El ministro o los ministros lo perciben de otra manera. Los dirigentes, o en mi caso personal, yo me entristezco mucho, por momentos me pongo nervioso cuando veo que una persona ya por tiempo deja de congregarse. Y yo en lo particular, yo empiezo a sufrir. Y tengo que pedirle al Señor contención en mi corazón para que las emociones no tomen control de mí y mi mente pueda estar clara, nítida, en cómo hacer que el hermano o la hermana reaccionen frente a esta apatía espiritual en la que están viviendo. Eso le toca vivir a uno hoy día en el siglo XXI, pero si ustedes leyeron bien el texto conmigo, ahí con el propio Señor Jesús, ahí mismo dice el texto que muchos de sus discípulos volvieron atrás. No fue un hermano, no fue una familia, no fue un par de hermanos que se volvieron atrás. Hermanos, hermanas, Jesús está experimentando en esta parte del capítulo 6 de Juan una apostasía masiva. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y el texto parte diciendo desde entonces. Esa expresión desde entonces hace referencia a todo lo que el capítulo 6 estaba diciendo. Porque en Juan 6 Jesús habla del pan de vida y le explica a la gente que Él es el pan de vida y le explica a la gente, a los discípulos, la necesidad que tienen de comer del pan de vida. Y esta palabra, el Evangelio, golpeó tan fuerte el corazón de ellos que dice el texto, desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y mire lo que dice después. Y ya no andaban con él. Yo quiero pedirle que usted esté muy preocupado de lo que se está diciendo aquí, que usted esté muy atento, que el frío que está teniendo importe menos que la palabra del Señor, ¿ya? Que la preocupación que usted tiene importe menos que la palabra del Señor. Trate de no tener el celular al lado porque se va a ver tentado a ver Facebook, a ver Instagram, a ver esto y a ver esto otro. ¿Ya? No, hermano Víctor, eso no pasa. No, sí pasa, yo lo he visto. ¿Ya? Por eso le digo, guarde el celular, concéntrese en lo que estamos acá para que el Señor pueda hablarnos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Yo quiero expresar algo. ¿Cuál fue la razón por la que se apartaron de Jesús? ¿Cómo explicar el cambio radical que estaban experimentando estos discípulos? Digo radical porque venían caminando con Jesús y venían detrás de Jesús y andaban con Jesús, y desde este momento, desde Juan capítulo 6, versículo 66, ya no andaban con él. ¿Qué pasó en el corazón de ellos? ¿Qué pasó en su mente? ¿Qué pasó con la supuesta devoción y con el supuesto compromiso que ellos habían adquirido en el caminar cristiano? No nos olvidemos, iglesia, que la palabra discípulo en griego es matetes, y matetes significa seguidor o aprendiz. Y cuando hablamos de un discípulo de Cristo, hablamos de un seguidor de Cristo, hablamos de un aprendiz de Cristo. ¿Qué pasó entonces, iglesia querida? ¿Qué pasó en el corazón de estos discípulos para que ellos se volviesen atrás y ya no quisiesen andar con él? Porque el texto dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo les decía que para poder entender estas preguntas que yo estoy haciendo, la respuesta está dada en todo el capítulo 6, en todo lo que Jesús dijo en el capítulo 6, porque el capítulo 6 a ellos los confrontó. El evangelio que Jesús empezó a expresar, que era, primero, que Él era el pan de vida y que Él era un pan del cielo, que Él era el verdadero pan del cielo y que había que comer de Él. Eso afectó totalmente la disposición, escúcheme bien, afectó la disposición de estos discípulos. Porque Jesús lo que les planteó no estaba relacionado con lo que ellos querían. En otras palabras, ese grupo de discípulos, que no era poco, eran muchos, empezaron a oír algo que no querían oír. Y hay gente sentadas en nuestras iglesias y probablemente en este lugar que quiere oír un mensaje que le suaviza el oído. Y cuando deja de oír el mensaje que le suaviza el oído, deja de ser la reunión con los hermanos importante. Y usted deja de seguir a Jesús. Y usted se aparta de Jesús y usted deja de andar con Él. En primer lugar, y por encima de todo, está la incredulidad de los discípulos. Hermanos, para que alguien, escúcheme bien, para que alguien que está acompañando a Cristo, porque un discípulo es una persona, hombre o mujer, que hace un acompañamiento solícito de la persona de Jesús, que acompaña diligentemente a Jesús, que va donde Jesús va, que aprende a hablar como Jesús habla, que aprende a pensar como Jesús piensa, que adquiere la revelación, o por medio de la revelación adquiere la cosmovisión de Jesús. Y un discípulo es uno que hace un acompañamiento solícito de Jesucristo. Ahora, el primer elemento que se manifiesta para que alguien deje de acompañar a Jesús, hermanos, escuche bien, es incredulidad. ¿Sabe por qué alguien se vuelve atrás? Por incredulidad. Porque le deja de creer a Dios. Deja de creer y deja de confiar en la palabra de Dios. Óigalo bien, hermano. Óigalo bien, por favor.
Óigalo bien, porque usted quizás está siendo seducido para volverse atrás. Seducido por los murmuradores que nunca faltan en las iglesias. Seducido por los tontos útiles que las tinieblas usan para venir y contaminar el corazón de otros. Seducido por la escasez económica, seducido por la problemática emocional, seducido por la crisis familiar, no tengo idea. Pero el problema primero que se manifiesta es un problema de incredulidad. Por otro lado, este grupo de discípulos, hermanos, este grupo de discípulos que se volvió atrás, el primer problema que presenta es incredulidad, ¿cierto? El segundo problema que presenta este grupo es que ellos habían creado a un Mesías a su imagen y semejanza. ¿Me están oyendo? Ellos habían creado a un Mesías, a un Jesús Mesías, a su gusto. Por lo tanto, esperaban que Jesús se adaptara a sus expectativas. Y esto puede estarnos pasando hoy día. Y hermanos, podríamos hoy día, usted y yo, estarnos creando un Jesús a nuestra medida. Un Jesús que cumpla nuestras expectativas. Y como Jesús, el Jesús de la Biblia, no está para cumplir las expectativas, usted y yo podríamos empezar a sentirnos totalmente defraudados. Pero no es que Jesús te esté defraudando. El problema es que estos discípulos que se apartaron de él y que ya no andaban con él, se crearon en su cabeza un Jesús a su medida, un Jesús que respondiera a las expectativas que ellos tenían. Algo que evidentemente Jesús no hizo, porque Jesús no nos llamó, y en esto tenemos que ser claros. Jesús no nos llamó para vivir completamente sanos. Amén, iglesia. Ricardo, parece que se cortó la señal aquí. Jesús no nos llamó para vivir una vida en términos económicos plena. Jesús no nos llamó para vivir una vida sin problemática. ¿Me está escuchando, hermano? Jesús no nos llamó para vivir una vida sin crisis, sin tribulación. Al contrario, el llamamiento de Jesús incluyó el dolor, el sufrimiento, la persecución. La Biblia dice que Él prometió que sus hijos iban a ser perseguidos. La Biblia dice que nos iban a difamar, que iban a hablar de nosotros. La Biblia lo dice. La Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. La Biblia dice todo esto. Pero hay un grupo, y esto a mí me preocupa, hermanos, hay un grupo grande de discípulos, según lo que dice Juan 6:66, que se creó un Mesías a su medida, a su gusto, que iba a cumplir sus expectativas. Y lo decimos tajante y categóricamente. El Evangelio revela que Jesucristo no está aquí para cumplir los sueños de nadie. Jesucristo nos llamó para cumplir su sueño. Y su sueño es que usted y yo seamos formados a la imagen de Cristo para que le demos la gloria a Él. Porque lo único que importa es la gloria a Dios. El interés de estos discípulos se centraba en cuestiones materiales. Escuche, como la comida, como el vestido. Buscaban apasionadamente su liberación política de los romanos. Querían una estabilidad emocional. Necesitaban sentirse emocionalmente estables. Querían sentirse bien. Necesitaban esta sensación de confort. Necesitaban esta sensación de que todo está tranquilo. Pero amados, es iluso, escuche, es necio pensar que alguien que va a seguir a Jesús va a vivir tranquilo. Iglesia, ¿me está oyendo? Es totalmente necio pensar que alguien que va a seguir a Jesús va a vivir en confort.
si el maestro no tiene dónde recostar su cabeza? O sea, usted y yo ya estamos mejor que el maestro. Tenemos cama, tenemos cabecera, tenemos sábanas, tenemos frazadas, ¿cierto? En el mucho frío en la noche usted tira otra colcha arriba y pasa el frío. Jesús no tenía nada de eso. El maestro lo dijo. El maestro lo dijo. Él no tenía dónde. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza. Entonces, cuando los discípulos creen que el Señor está aquí para cumplir sus expectativas, cuando usted llega el día domingo aquí a adorar al Señor para que el Señor lo bendiga, usted está totalmente equivocado. Nosotros adoramos al Señor porque Él es digno de adoración. Nosotros exaltamos a Jesús porque Él es digno de exaltación. Nosotros lo llamamos el Señor porque Él es el Señor. Nos guste o no, Él es el Señor. Entonces, necesitamos entender por qué estos hombres se apartaron del Señor. Por incredulidad. Segundo, se crearon un Mesías a su imagen y semejanza. ¿Correcto? Hermanos, y saben, yo cuando predico el Evangelio, Satanás es sumamente astuto, hermanos. Realmente el diablo es el ser más astuto que existe. Y es el ser más sabio que existe después del Dios de los cielos. La sabiduría que tiene el diablo es extraordinaria. Y yo no estoy haciendo una oda a Satanás. Estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué es lo único que te puede sacar de la crisis que tienes? La palabra de Dios. Y eso es lo que, justamente es a lo que el diablo hace que usted no le ponga atención. A la palabra de Dios. Ahora mismo yo estoy predicando y ustedes están conversando. ¿Para qué? ¿Usted cree que mis consejos son más poderosos que la palabra de Dios? Yo estoy predicando y usted está cuchiciando con el del lado. ¿Para qué? ¿Usted cree que una hora con Víctor Bascuñán en consejería es mejor que oír la palabra de Dios? Hay un poder de tinieblas moviéndose y ustedes no lo ven y sus hogares se están destruyendo y ustedes no lo ven. Y lo único que te puede sacar de ahí es la poderosa palabra de Dios. Pero usted tiene que prestar atención a la palabra de Dios. Porque el infierno va a estar lleno de gente que se congregó y que nunca prestó atención a la palabra de Dios. Lo que estamos tocando hoy día es complejo. Porque si a Jesús le desertaron muchos de sus discípulos, ¿qué espera para el resto de los ministros? Porque aquí Jesús estaba con ellos, lo tocaban, lo abrazaban, caminaban con él, lo veían todos los días. Pero desde aquel entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y estamos viendo por qué. Dijimos que por incredulidad. Segundo, porque se formaron un Mesías a su imagen y semejanza. Porque creían que Jesús estaba ahí para responder a sus expectativas. Pero Jesús no hace esto. Jesús no está aquí para responder a nuestras expectativas. Buscaban apasionadamente la liberación del Imperio Romano, pero no se sintieron correspondidos por el Señor, que enfocaba su preocupación y todo su mensaje no en cuestiones materiales, sino en la vida eterna. El Evangelio tiene que ver con la vida eterna, no tiene que ver con que si tú vas a poder tener hijos o no. Por eso hay mujeres que se apartan de Cristo porque no pueden tener hijos. Hay hombres que se apartan de Cristo porque no pueden tener una polola. Pero ¿quién te dijo a ti que Cristo está aquí para satisfacer tus sueños? No nos equivoquemos. El mensaje del Evangelio apunta a las necesidades espirituales del ser humano. Apunta a la vida eterna. Y todo lo que Cristo dice tiene que ver con la vida eterna. Ahora,
¿Sabe cuál fue el detonante? Hemos dicho, había incredulidad, ¿correcto? Dijimos, se crearon un Mesías a su imagen y semejanza, creían que Jesús estaba para cumplir sus expectativas, pero ¿sabe cuál fue el detonante de que se apartaran? En el capítulo 6 de Juan, Jesús empezó a hablar de que era necesario que muriera y resucitara. ¿Sabe cuál fue el detonante? El mensaje del Evangelio. El detonante fue el anuncio de su muerte y posterior resurrección con ascensión al cielo. Esta palabra les resultó dura y difícil de aceptar y les llevó a cambiar el entusiasmo que tenían al principio y que había provocado el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo cambiaron por un abandono de la persona de Jesús y por una indiferencia total a las cosas del reino de Dios. Y eso es lo que hoy día vemos. ¿Ven que hay sillas desocupadas? Hermanos, ¿ven que hay sillas desocupadas o no? Ahí hay gente o que se está volviendo atrás o que se volvió atrás. Gente que caminaba con Jesús. Hombres y mujeres que andaban con Él. Que aprendían de Él. Que al comienzo de sus primeros pasos las lágrimas y las manos alzadas era algo común. Que la fe ardiente en el corazón era como un fuego ardiendo en todo su ser y los mantenía en plena convicción. Pero de repente apareció la incredulidad, de repente apareció esta creación mental de un Mesías que pareciera que está para cumplir nuestras expectativas, para mantenernos bien, para tenernos bien, para poner miel en nuestros oídos, para endulzarnos con palabras lindas. Pero Jesús no hace eso. Jesús no me va a endulzar ni a mí ni a usted. Jesús nos va a decir las cosas tal cual como son. Y lo que más complicó a estos discípulos fue el anuncio de que era necesario de que Jesús muriera y resucitara. Ese es el Evangelio. En otras palabras, lo que más le complicó a estos discípulos fue el Evangelio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Escúcheme, por favor. ¿Qué es lo que va a hacer que algunos vuelvan atrás? El mismo Evangelio. No lo van a aceptar. Van a encontrar que es muy duro. Van a encontrar que es monotemático. Siempre lo mismo. Siempre la cruz. Siempre la cruz. Porque tienen una mente racional. Porque están razonando y procesando tras procesos lógicos, algo que se entiende y se recibe solamente por acción de la revelación y producto de la fe actuando en nuestros corazones. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Vieron el tipo de relación que el Señor quería tener con ellos y no les agradó. No les agradó. Querían un rey que los guiara a la victoria sobre Roma, pero no estaban dispuestos a recibir a un Salvador personal que los librara de sus pecados y a un Señor que gobernara sus vidas. No querían que nadie entrara en sus emociones. No quería que nadie entrara en sus conflictos internos. Y Jesús, hermano mío, Jesús no es una dama de compañía para salir a darte una vuelta con ella. Jesús es el Señor. Y Él no va a aceptar que yo camine con Él sin gobernar mi vida. Y por muchos momentos Él va a querer gobernar mis emociones y yo voy a reaccionar contrariamente a ese gobierno, porque mis emociones van a querer esto, mis sentimientos van a querer esto y la voluntad del Señor va a querer esta otra cosa. El Evangelio, hermano amado, es el mismo Evangelio que puede hacer que tú te vuelvas atrás. Pero ¿cómo, hermano Víctor? ¿Acaso el Evangelio no es para salvación? Es para salvación y es para condenación. El Evangelio es para vida y es para muerte. Y una vez que el Evangelio te alcanzó y te sacó de tinieblas a luz, el Evangelio tiene que ser creído. Porque si tú no lo crees,
tú no puedes conocer al Señor de los cielos. El Evangelio tiene que ser creído primero. Creer en la Biblia es lo mismo que estar de acuerdo. En otras palabras, tú tienes que estar de acuerdo con el Evangelio. Tú tienes que estar de acuerdo cuando el Evangelio dice, por ejemplo, renunciar a todo lo que posees. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás listo para renunciar a todo lo que posees? ¿Entiendes, hermano, lo complejo que es? Porque ¿saben qué desgastamos nuestra vida nosotros? En mejorar nuestra vida. En tenerla un poquito mejor, ¿cierto? Si me crié con un pozo negro, hago lo posible por tener una taza de baño. Porque no está mal, es válido y Dios lo quiere hacer. Pero el mismo Dios que me da la taza de baño me dice, pero renuncia a esa taza de baño porque te la puedo quitar cuando yo quiera, porque soy el Señor. Ahora la pregunta es, ¿yo creo eso? Porque si yo creo eso, yo tengo que estar de acuerdo con eso. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y por eso muchos de sus discípulos se vuelven atrás. La religión, ¿cuál es el discurso de la religión? Dios te bendice, bendecido, bendecido para bendecir. Bendito de Jehová, el Altísimo. La gloria de Dios sobre ti. Cielo abierto sobre ti, hermano. Camina en la gloria de Dios. Los ángeles van contigo. Mira el lenguaje, hermano. Se parece a las crónicas de Narnia. Todo lo que tu pie pisare será tuyo. Y son textos bíblicos, pero que tienen un trasfondo, tienen un contexto y son figura del Evangelio en nosotros. La religión no te dice, muere, niégate, arrepiéntete. La religión no te dice, mengua, pide perdón, humíllate. La religión no te dice, da lo que tienes, abre tu corazón a los hermanos. La religión no te dice eso. La religión te dice que eres águila, que vuelas alto. La religión te dice que tú no eres que no eres cola, que eres cabeza. Que esto está por encima. Que el Señor va como poderoso gigante. Que tú te tomas los ejércitos y no sé cuánta cuestión más. ¿Y dónde está la cruz en eso? ¿Dónde está el Getsemaní? ¿Dónde está la prensa del olivo? Prensando el aceite dentro de ti. Getsemaní significa prensa de olivo. Y Jesucristo es el olivo verde. ¿A qué cree usted que fue llevado Jesús al Getsemaní? A ser prensado para que el aceite fluyera. Así que una vez más la predicación de la palabra creó una separación entre estos y aquellos. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Hermano, ¿sabe? Yo pensaba que debió haber sido muy triste para Jesús ver el tremendo éxodo de seguidores. Porque yo estoy siendo muy honesto cuando le digo que cuando uno de ustedes, yo no le veo un domingo, 2 domingos, ya yo llamo por teléfono, mando un mensajito, me interiorizo. Cuando empiezo a notar respuestas raras. No es lo mismo que me digan a mí, hermano Víctor, no pude estar, estoy enferma, pero el otro domingo aparezco. Yo quedo tranquilo con eso. Pero cuando empiezo a escuchar respuestas raras, sí estoy bien, está todo bien, estamos bien, yo con el Señor estoy bien, tranquilo hermano. Esas respuestas son soberbias, esas respuestas son arrogantes. No se puede estar bien con Dios y mal con la iglesia. Eso en la mente de Dios no entra. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y si usted está metido en el pecado, usted no puede estar bien. No se engañe. Es mejor que usted diga, hermano, yo no estoy bien. No me ha parecido porque yo no estoy bien. Eso es mucho más sincero y eso nos permite doblar las rodillas con claridad. Debió haber sido muy triste para el Señor haber visto tanta gente apartarse.
¿O no? ¿Qué cree usted? Si para mí es triste cuando un hermano ya yo no lo veo. ¿Sabe cuán triste es cuando yo leo un mensaje, cuando un hermano me escribe, no se despide literalmente, pero se está despidiendo porque me está dando señales de que no va a estar más? Yo leo el mensaje y me corren lágrimas. Un hermano. Y aquí fueron muchos que dejaron de seguirle. Debió haber sido muy triste para el maestro ver cómo lo dejaban. Pero no era él quien les había rechazado, no era él quien les había impedido seguirle. Fueron ellos mismos quienes, después de haber entendido el mensaje, degustado el mensaje, haber apreciado el mensaje, haber abrazado la cruz, haberse alegrado con el poder del sacrificio de Cristo, haber pregonado la cruz, haberles predicado el evangelio de la cruz a otros inclusive, ellos mismos le dieron la espalda a esa misma cruz que abrazaron. Eso se llama en la Biblia apostasía. Y ninguno de nosotros puede con actitud soberbia decir yo nunca lo haré. Debiésemos decir, Señor, guarda nuestro corazón. Guarda lo quebrantado permanentemente frente a la cruz. En cualquier caso, el Señor no hizo lo que ahora es tan frecuente en muchos ámbitos llamados cristianos. No hizo lo que hoy día tantos predicadores hacen. No adaptó el mensaje al gusto de los oyentes, ni rebajó sus demandas para que las personas se quedaran. ¿Sabe lo que yo veo aquí? Aquí me llama la atención algo que Jesús hace. Perdón, que Jesús no hace. Jesús no sale corriendo a la siga de esa gente. Me llama la atención esto. Jesús no sale corriendo a la siga de esa gente. Hoy día eso sería considerado por el ámbito religioso falta de amor. Pero si Jesús no sale corriendo, ¿sabe por qué? Porque estamos lidiando con la vida eterna. No estamos hablando de que seguir a Jesús significa tener 1 kilo de pan todos los días en la mesa. Entonces ahora, como no vamos a seguir a Jesús, ya no va a haber más 1 kilo de pan. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que seguir a Jesús todos los días significa que todos los días un ángel del Señor va a estar en tu puerta acampando alrededor de los que le temen, entonces los demonios no te van a atormentar. Estamos hablando de que seguir a Jesús significa vida eterna. Y apartarse de Jesús y no andar con Él significa muerte eterna. Y si usted no lo entiende, estamos en un problema. Jesús por eso no sale a la siga de nadie. Al contrario, Jesús se da vuelta a donde los que quedaron y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Amén. Hoy día el Señor, el título del mensaje es, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La mayor preocupación de un siervo de Dios, Marco, Ronnie, y cualquier predicador del evangelio, cualquier hermano que Dios haya puesto en el ministerio, la mayor preocupación de un siervo de Dios no debe ser que las personas se vayan de la iglesia porque no quieren recibir el mensaje del evangelio. La mayor preocupación tiene que ser que se queden porque han aceptado un evangelio diferente al que está en la Biblia. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? No tenemos que preocuparnos porque la gente se está yendo. No lo digo despectivamente. Hay que preocuparse y hay que hacer todo lo posible para que no se alejen del Señor. Pero no tenemos que preocuparnos porque la gente se va por el mensaje. Tenemos que preocuparnos si es que en la práctica yo tuve que cambiar el mensaje por un mensaje humanista para hacer que todos se queden. Porque ahí seríamos falsos profetas, falsos predicadores. Nubes sin agua, para los cuales está preparada de antemano la destrucción eterna. Eso dice Pedro. Pero la razón principal por la que somos cristianos y seguiremos siendo cristianos es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el propio Señor Jesucristo.
Quizás recuerdes que muchos de los que habían estado siguiendo a Jesús se apartaron, habiéndose ofendido por sus palabras. ¿Sabía usted? Hermano, ¿sabían ustedes que esa gente que se apartó se ofendió? ¿Cómo lo sé yo? Por la pregunta que Jesús hace. Acompáñeme a Juan capítulo 6, pero el versículo 60 y el 61. Al oírlas, ¿al oír qué? Las palabras del Señor, el Evangelio, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Acuérdense que Jesús era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y en su naturaleza divina sabía lo que cada hombre cavilaba en su corazón y en sus pensamientos, siempre. Y aquí él se da cuenta que después de haber dicho todo lo que dijo del Evangelio, después de haber dicho que era necesario comer del pan de vida, que él era el pan del cielo, y después de haber dicho de haber hecho el anuncio de su muerte y de su resurrección, después de esto, Jesús viene y mira y se da cuenta que están murmurando, están cavilando en su mente, cavilando en su corazón, porque Jesús es Dios. Pero el diagnóstico que hace, hermanos, el diagnóstico que hace es que la gente está ofendida. Por eso les dice, ¿esto os ofende? Hay otra versión que se traduce, ¿esto os escandaliza? ¿Esto os ofende? ¿Te ofende oír el Evangelio permanentemente? ¿Te ofende oír que no vales nada, que no tienes nada, que no eres nada? ¿Te ofende oír de vidas quebrantadas, vidas humilladas, vidas crucificadas? ¿Te ofende, iglesia, oír que Dios no está para cumplir tus sueños? Porque si te ofende, vas a tomar este camino. Te vas a apartar del Señor y ya no vas a andar con Él. Es como si Jesús les preguntara cuando les dice, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? Es como si Jesús les preguntara, ¿estás avergonzado de mí? ¿Te avergüenza lo que estoy diciendo? ¿Te hace querer darme la espalda por tu miedo de que las personas cercanas que te ven conmigo se van a burlar? ¿Se van a reír? ¿Tienes miedo de que esas personas te alejen de mí? ¿Te incomoda que tus parientes, tus cercanos, te asocien con mis declaraciones? ¿Te hace sentir incómodo las cosas que digo y afirmo? ¿Te gustaría más que te lo dijese en privado? ¿Te lo susurre al oído para que otros no oigan mis demandas sobre ti? ¿Te molesta oír siempre el mismo mensaje de la cruz? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Te alejas de mí porque te bajaron tu sueldito del que tanto dependes? ¿Tu milloncito de peso al que tanto honor le haces cuando en realidad no eres nada ni nadie? ¿Te molesta porque el sueño que tenías se te derrumbó? Y en el camino quedó en evidencia que eres necio, torpe y por rato sinvergüenza. ¿Te molesta este lenguaje? ¿Te molesta que te diga que las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Y tú eres un seguidor justamente de ese Hijo de Hombre que no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te molesta? ¿Te molesta que el Evangelio te quite todo aquello en lo que tú te quieres afirmar? Título académico, prestigio, dinero, trabajo fijo. ¿Te incomodan estas cosas? Todas esas preguntas que estoy haciendo en retórica, hermano, significa, ¿esto os ofende?
En los primeros días de su ministerio, Jesús tenía un grande número de seguidores. Sus enseñanzas, nuevas y desafiantes ideas sobre Dios, sus milagros, la autoridad que mostraba para interactuar con los líderes religiosos de Israel, todo ello se combinaba para hacer que grandes multitudes lo siguieran. Tenía el poder de, con un poco de pan y un poco de peces, alimentar a más de 25,000 personas entre hombres, mujeres y niños. Los demonios corrían, los cojos corrían, los ciegos veían, los sordos oían. Era un hospital andante el Señor Jesucristo. Pero en el momento que empezó a hablar de su muerte y de su resurrección, todo cambió. Este mensaje que se predica en este púlpito no es popular. Por eso jamás tenemos la reunión repleta. Jamás. Por eso la gente no quiere oírlo. Por eso los que lo oyen y lo abrazan, a los pocos días salen arrancando inclusive. Porque el mensaje tiene que ver con muerte, el mensaje tiene que ver con negación, el mensaje tiene que ver con gloria, pero no gloria para mí, gloria solamente para Él. Tan pronto comenzaron a darse cuenta de que Él era más que un rabino, que insistió en la devoción exclusiva así, que reclamaba adoración exclusiva, señorío completo. Tan pronto como afirmó que Él era el camino a la vida eterna, los aplausos cesaron. Y simplemente muchos se apartaron de Él y ya no andaban con Él. Está claro que Jesús no estaba sorprendido de lo que estaba pasando, en lo más mínimo. De hecho, sabía desde el principio quién no creía realmente en Él. Y en realidad sabía inclusive que entre los 12 que se habían quedado había uno que lo iba a entregar. Dios sabía perfectamente quiénes eran sus seguidores y quiénes no. Y lo sigue sabiendo hasta el día de hoy. Aleluya, pues al Señor por eso. Dios nos escandila con manos levantadas. No nos escandila con verborrea saliendo de nuestras lenguas. Dios sabe quién llegará hasta el final y quién no va a llegar hasta el final. Dios sabe quién realmente ama la cruz y quién no la ama. Dios sabe quién está impactado con el mensaje y quién fue seducido intelectualmente con el mensaje. Dios sabe quién está abrazado a esa cruz hasta las últimas consecuencias. Y Dios sabe quién está a punto de soltar la cruz. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 70 y 71. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es del diablo? Lo sabía, ¿se dan cuenta? Lo sabía. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él lo sabía. Él lo sabía perfectamente y Él sabe hoy día quién está sentado en este lugar. Por eso es que nuestras vidas tienen que ser vidas mansas, dóciles al cincel y al martillo del Señor, a la palabra de Dios. Deja de luchar con Dios, mi hermano. Rindámonos al poder de la cruz. ¿Jesús se sentía herido porque muchos lo abandonaron? No, en el sentido que tú y yo podríamos estarlo. Estaba confiado de sí mismo, seguro de quién Él era. Sabía quién era y lo que había venido a hacer. Sabía que lo más importante era morir en una cruz para gloria del Padre. Sin duda, estaba indudablemente afligido por la idea de que muchos de los que se fueron nunca encontrarían en otra parte o persona lo que más necesitaban. Jesús lo sabe. Jesús sabe que Él es el camino. Jesús sabe que Él es la verdad. Jesús sabe que Él es la vida. Jesús lo sabe. El problema no es si lo sabemos nosotros o no. Ese es el problema. ¿Usted lo sabe?
¿Usted sabe si realmente por convicción que Él es el camino? Usted sabe, usted está completamente compenetrado con que Él es la verdad. Usted sabe que Él es la vida eterna y fuera de Él no hay nada. Usted está completamente seguro, mi hermano, mi hermana, que separado de Dios nada podemos hacer. Esas son las preguntas que tienen que resonar hoy día en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hasta que el Señor venga por nosotros. Avancemos un poquito. ¿El Señor está hablándonos hoy día? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Qué poco humanista el Señor, ¿eh? Qué poco sensible el Maestro. La iglesia estaba herida por la apostasía y el abandono, y Él en vez de decirle, ya chiquillos, tranquilos, yo voy a estar con ustedes, los voy a consolar, el Espíritu de Dios va a estar con ustedes, el amparo de Dios va a estar sobre ustedes, los voy a apapachar como la gallina apapacha los polluelos. En vez de todo eso, Jesús viene y le dice, ¿alguno más se quiere ir? Porque esto es para mujeres con falda bien puesta y hombres con pantalones bien puestos. Esto es para valientes y los violentos lo arrebatan. No es para cobardes, porque si usted lee la lista de los que van al infierno, ahí están los brujos, los agoreros, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con hombres, los orgullosos, los mentirosos, los afeminados. Pero ¿sabe cuáles son los primeros en la lista? Los cobardes. No es para los que se acobardan. Yo lo decía el día jueves a los hermanos, cuando la cosa se pone color de hormiga, el lenguaje chileno, perdónenme el lenguaje, para cuando se vea este video en otro lugar o en otro país, no sé, el lenguaje chileno, cuando se pone la cosa color de hormiga, cuando se pone mala, el cristiano que ama la cruz, ¿sabe lo que hace? El lenguaje chileno, aprieta los dientes, cierra los ojos y sigue caminando, porque en algún momento la tormenta se va a acabar y va a ser bonanza. El cristiano lo sabe. Hay un cántico antiguo, no sé si se acuerdan o si alguna vez lo oyeron, dice así: en las luchas o en las pruebas el cristiano sigue caminando, solo se detiene para predicar. O gloria o aleluya, el cristiano sigue caminando. En las luchas o en las pruebas, el cristiano sigue caminando, solo se detiene para predicar. Esto es en serio, hermano. El llamamiento que Cristo te hizo de tinieblas a luz es en serio. No es para que después que las cosas no salieron como usted las tenía planificadas, después que usted vio que el Mesías no reaccionó como usted quería, que el Dios que está siguiendo no es un Dios hecho a tu imagen y semejanza, y después que Él empezó a hacer y cumplir su propósito en ti, no es para que tú sigas arrancando y huyendo del reino de los cielos. El problema es que estando Jesús presente, muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Le respondió Simón Pedro. Mire, salió Simón Pedro a hablar. Señor, fíjense que no habló en singular, ¿eh? Porque podría haber dicho, ¿a quién iré? ¿Cierto? Pero dijo, ¿a quién iremos? Porque ya a esta altura Pedro se había vuelto el vocero de los 12. Y Pedro, en su relación con esos 12, en su intimidad con esos 12, tenía cierto conocimiento de sus hermanos y sabía que algunos de ellos quizás tenían la misma pregunta. Entonces él viene y dice, primero Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, bueno, ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay de ustedes? ¿Ustedes también se irán? ¿Yo para ustedes también soy una vergüenza? La mayoría se ha ido. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Te quieres ir con ellos? ¿Te quieres apartar con ellos? Hermanos,
¿Te quieres apartar con ellos? La mayoría se ha ido. La mayoría sigue sus emociones. La mayoría sigue sus sentimientos. La mayoría sigue sus sueños. La mayoría sigue sus planes. La mayoría se distrae cuando hay palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Eso es lo que Jesús está preguntando. ¿Qué hay de ustedes? Y Pedro se levanta y no habla por sí mismo, sino que habla como vocero y dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Hermano, de esto queremos hablar hoy día. Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero como de costumbre, Satanás se las arreglaba para que algunos dudaran inclusive. Ahora, escúcheme bien. Cuando Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro está pensando en tres cosas. Óigame bien. Número uno. Cuando él dice: ¿a quién iremos? Él está diciendo: no hay otro donde ir. Pero hermano, lo está diciendo por convicción. No hay otro donde ir. El evangelio que Cristo nos ha mostrado es un evangelio revelado. El evangelio de la cruz tiene que ser revelado. No es aprendido en una biblioteca cristiana. Es revelado por el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Usted se va a encontrar con muchos pregonando algo parecido, pero en el momento el evangelio no está. ¿A quién iremos? No había otro donde ir. Con esto reconocen que tenían profundas necesidades espirituales y que nadie había logrado saciar adecuadamente, ni el judaísmo para los judíos, ni el helenismo para los griegos. Nadie había logrado saciar sus necesidades como Jesús lo había hecho. Ellos no se conformaban con el pan que calmaba el hambre física, porque sabían que las cosas materiales de la vida no ofrecen felicidad, ni éxito, ni nada de eso. Por otro lado, ya conocían lo que la religión les podía ofrecer: demandas, dura carga pesada, asfixia de espíritu, inflexibilidad de espíritu. Eso es lo que la religión hace. Conocían las prohibiciones de la religión, pero ellos habían disfrutado de la gracia de Cristo. De ninguna manera iban a regresar al pasado. Hermanos, ¿cómo alguien puede salir de la religión, seguir a Jesús por un tiempo y volver a la religión? Según este texto, muchos volvieron atrás. Pero hacer eso es como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada que vuelve al cieno, al barro. Habiendo sido librado de la opresión de la religión, del judaísmo, muchos vuelven atrás. Y estos 12 no estaban dispuestos a volver al pasado. Por otro lado, volver al mundo y al pecado sería una locura. ¿A quién irían? Oiga, por favor, ¿a quién irían si lo dejaban a él? ¿En quién encontraría alguien que se le pueda igualar a la gloriosa persona de Jesús? ¿Qué otro camino encontrarían que fuera mejor que el camino de Cristo? Esta fue la razón, la primera razón por qué Pedro dice: ¿a dónde iremos? Hágase estas preguntas usted hoy día.
El mundo evangélico tradicional está lleno, es un zoológico de todos los colores, hay para todos los gustos. Aquí usted no tiene un coro de 200 personas. Aquí usted no tiene mujeres danzando, aquí usted no tiene una amplificación de primer nivel, aquí usted no tiene nada de estas cosas. Usted aquí no tiene ni templo, hermano. Usted tiene aquí una cruz ensangrentada y un poder sobrenatural actuando dentro de usted. Usted tiene aquí a Cristo revelado por el poder de la cruz. Usted tiene la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Y acompañado a esto, tribulaciones, necesidades, persecuciones, dolores. Pero hermano, ¿a quién iremos? La segunda razón por qué Pedro dice a quién iremos es que las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban y les podían conducir a la vida eterna. En este sentido, dejarle a Él sería lo mismo, escúcheme bien, que sellar la propia condenación. El que se aparta de Jesús, habiéndolo conocido, sella su condenación para siempre. Pero hermano Víctor, es que usted no sabe lo que estamos viviendo. Usted no tiene idea de lo que estamos... No, probablemente no. Pero yo sí sé una cosa. Hay que apretar los dientes, cerrar los ojos y seguir caminando. Como diría alguien por ahí, hay que hacer tripas corazón. Hay que seguir al Maestro hasta el final. Porque la tormenta va a pasar. Porque Jesús, hermano, la tormenta se levantó. Jesús iba en la barca, los discípulos dijeron: Jesús, Señor, Señor, despierta que perecemos. Y Jesús, levantándose, se puso de pie y alzó los brazos al cielo y detuvo la tormenta. Y dice la Biblia, y al instante hubo bonanza. Dejarle a Él sería sellar la propia condenación eterna. Sería dejar la fuente de agua viva y cristalina para volver a las cisternas rotas que no retienen el agua. Acompáñeme a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejarlo a Él, no caminar con Él, significa empezar a cavar para uno mismo cisterna. Una cisterna, pero las cisternas van a estar rotas, no retienen agua. Dejar a la fuente de vida eterna para pretender dedicarme a mi propia vida es sellar la condenación eterna. Y número 3, cuando ellos le dicen ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías. Iglesia, yo te quiero preguntar, ¿tú estás seguro que Jesús es el camino? ¿Tú estás seguro que Jesús es la verdad, la única verdad que existe? ¿Tú estás seguro que Jesús es la vida que tanto necesitas? Ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías. Ellos sabían por revelación que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que le dice el versículo siguiente. Y nosotros hemos creído, primero creído, y conocemos, después conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro le dice es, mira, no estamos aquí por los panes y los peces. Aunque entre ellos estaba Judas. Y Jesús lo sabía. Pero Pedro, hablando por él y por los otros 10, les dice, nosotros no estamos aquí por los panes y los peces. Nuestro entendimiento fue abierto.
La luz del Evangelio entró, fuimos avasallados por el Evangelio. La luz entró hasta las más turbias tinieblas del corazón. Fuimos iluminados por el Evangelio. Hemos entendido que tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 16 de Mateo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el Mesías, otros el que era de venir, otros te confunden con Elías. Y tú, Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro responde, por revelación, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué yo estoy en la iglesia Gracia y Cruz? Porque aquí se predica el Evangelio. ¿Sabe por qué no accedo a los llamados de otros ministerios para irme a pastorear donde las posibilidades son amplias y grandes? Porque aquí se predica el Evangelio. Y es ese Evangelio que se predica en este lugar el que trajo luz a mi entendimiento y que me reveló que Cristo es el Hijo de Dios. No hay duda de aquello. Cristo es el Hijo de Dios. Nadie me lo tiene que convencer. Cristo es el Hijo de Dios. Mis entrañas adentro están totalmente cautivadas por la cruz del Evangelio. Pedro lo está diciendo aquí. A pesar de que los escribas, los fariseos, los saduceos y las multitudes rechazaban a Jesús y todo lo que Jesús decía, los 12 habían llegado a la firme convicción de que Él era el Mesías prometido en las profecías bíblicas y que no era un simple hombre. Estaban convencidos de que era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Sabían que no había dónde más ir. Pero nosotros, ¿sabe cómo reaccionamos nosotros? No, es que yo no me he conectado porque estoy bajoneado. No, yo no me he congregado porque entre hermanos estoy bajoneado. Deje eso para las medias mujeres, deje eso para los medios hombres. Los discípulos de Cristo son hombres y son mujeres. No son hombres mejores que otros hombres, no son mujeres mejores que otros hombres, pero son hombres en todo el sentido de la palabra y son mujeres en todo el sentido de la palabra. No están medianamente convencidos, no andan dudando si Jesús es, no andan dudando si este es el Evangelio o no. Abrazaron este Evangelio y van a dar cualquier cosa por este Evangelio, van a invertir en este Evangelio, van a proteger este Evangelio, van a pregonar este Evangelio, van a amar este Evangelio, van a amar a los que están en este Evangelio, van a caminar juntos hasta el final. Aunque por el camino, los tumores, el cáncer, la diabetes, problemas en el páncreas, en los pulmones, en la sangre, las migrañas, la cefalea, todo eso te retenga, te frene para avanzar, tú sigues caminando. Aunque veas que en tu vida práctica no se han cumplido ciertas cosas, pero ¿qué importa, amado hermano? Si nuestra patria es celestial. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pierda el norte, iglesia de Cristo. Hermano, trabajar tanto, planificar tanto, juntar tanto, para que por la noche el Señor venga por nuestra alma. ¿Sabes? Dos cosas van a pasar. Tú te vas a ir a gozar por la eternidad y va a quedar la pura pelea de perros por las 3 blusas que dejaste de herencia. ¿Digo algo que no es así? ¿Juntar tanto para qué? Tenemos vehículos y como está la benzina de aquí un poco tiempo más no lo vamos a poder usar.
o andamos en vehículo o no comemos. Así, hermanos, así va a ser. Tenemos casa y la casa está llena de goteras que hay que cambiarle, que hay que pintar, que aquí, que allá. Y usted pasa la vida arreglando la casa. Tenemos hijos y pensamos que cuando los cabros se enamoran, se casan y se van y después siguen los problemas que nos traen los nietos para cuidarlos y hay que andar recibiendo al marido en la casa porque se enojó con la mujer, hay que andar recibiendo a la hija en la casa porque el marido se puso violento. Estoy diciendo algo que no es. Y trabajó y los que ya tenemos 50, 60, ahora andamos con dolores, con quejas, ya andamos mal y nos damos cuenta que queda poco tiempo. Que si morimos de viejo queda poco tiempo y ya no le vamos a dar mejores tiempos al Señor. ¡Qué tristeza más grande! Señor, que el Señor tenga misericordia por lo que Él hizo en la cruz y porque nosotros no vemos eso que hizo en la cruz. ¿A dónde iremos? Yo te pregunto, Dayanita, ¿dónde vas a ir? Yo te pregunto, hermano Víctor, ¿dónde va a ir usted? Soledad, ¿dónde vas a ir si Él tiene palabras de vida? No hay palabras de vida en otra parte. No existe una institución, no existe otro hombre, no hay una religión, no hay una ideología que pueda darte palabras de vida. Solamente Él tiene palabras de vida. ¿Dónde iremos, hermana Marlene? ¿Dónde iremos, hermano Rubén? ¿Dónde iremos, hermano Fernando? ¿Dónde iremos, hermano Rosadela? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos hombres habían estado con Él lo suficiente como para saber que sería ridículo dejarlo ahora. Sería ridículo apartarse del Señor ahora. Así como es ridículo cuando yo en Facebook escribo, está todo mal, voy a comer un gusanito, nadie me quiere, todos me odian, esta tarde me suicido. ¿Sabe por qué sería ridículo? Porque hasta antes de ese mensaje me conocían por pregonar la vida. ¿Entiende? Me conocían porque siempre había una puerta de salida, se llamaba Cristo. Mis desánimos los tengo que vivir con ustedes. Mis lágrimas tengo que venir como la hermana Udola me tomó ahí en la entrada y me hizo una pregunta muy sincera y yo le respondí con la misma sinceridad. Y con ella ahí lamenté mi problema, con mi hermana. Pero yo en Facebook voy a escribir, Cristo viene pronto, alégrense. ¿Entiende? Yo no me puedo apartar del Señor. Puedo, pero no debo apartarme del Señor. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene palabras de vida. Y no palabras de vida, palabras de vida eterna. Él me va a contener cuando nadie me contenga. Él me va a sostener cuando todos se olviden. Cuando todos me acusan, Él me va a decir, ¿dónde están los que te acusaban? Cuando nadie te quiera perdonar, Él va a venir y te va a decir, yo te perdono. Cuando todos te quieran ver en el suelo, Él te va a levantar. Cuando el diablo te quiera quebrar por la mitad, Él no se lo va a permitir. Habían estado con Él lo suficiente como para saber que sería ridículo dejarlo ahora y que no aprovecharía de nada eso. Me parece que Pedro y sus hermanos y los cristianos de todos los siglos que han permanecido hasta el final pensaron cosas como esta. He aquí Jesús es un hombre que no es hipócrita, a diferencia de los fariseos y de los escribas. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre que también sabemos es Dios. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre que limpió leprosos simplemente con tocarlos. Tiene un poder sobrenatural. ¿Cómo me voy a apartar de él?
He aquí Jesús es un hombre que conoce los pensamientos más profundos y secretos de nuestros corazones y no los anda publicando con nadie. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre que puede caminar sobre el agua y hacerme a mí caminar sobre el agua. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre que le habló a una mujer samaritana cuando nosotros ninguno lo haría. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre que podía sanar y levantar a un hombre que había estado paralizado durante 38 años. Mis ojos lo vieron, dice Pedro. ¿Cómo me voy a apartar de él? He aquí Jesús es un hombre tan gentil, con una autoridad inflexible, con un poder sin igual y un corazón compasivo y bueno y generoso, un hombre que es amor y justicia a la vez. ¿Cómo me voy a apartar de él? Es como si Pedro le dijera a Jesús: nadie ha hablado como tú, nadie ha actuado como tú. Nadie nunca ha sido tan fuerte y sin embargo tan manso al mismo tiempo, tan duro y sin embargo tan tierno, con tanta autoridad y sin embargo tan amable, tan profundo en su enseñanza, pero tan sencillo al comunicarla, tan dispuesto a ser asesinado por los pecados de otros, pero que nunca cometió pecado. Tan merecedor de inmediata e incondicional obediencia y sin embargo tan paciente con personas que nunca les queremos obedecer. Tan capaz de responder a todas nuestras preguntas y sin embargo dispuesto a permanecer callado frente a tu pecado y esperarte que te arrepientas. ¿A dónde sugiere usted que vayamos? ¿A dónde sugiere usted que vayamos? Nicolás Pinto, ¿a quién me sugieres dónde ir? ¿Qué idea te convoca hoy día? Hermana Patricia, ¿qué me sugiere usted? ¿Dónde vamos? Hermanos, un cristiano es una persona que entendió por revelación que no tiene dónde más ir. Hay un salmo que dice: a nadie tengo yo en el cielo, sino a ti. Y nada deseo fuera de eso en la tierra. Entonces, si alguien te pregunta por qué eres cristiano, si alguien te pregunta por qué sigues a Jesús y no a Mahoma, si alguien te pregunta por qué levantas tus manos a un Dios invisible y no te inclinas delante de la Virgen María, si alguien te pregunta por qué no sigues a Buda o a algún otro líder religioso, si alguien te dice por qué no eres agnóstico, por qué no eres ateo, si alguien te dice por qué no vas a una iglesia tradicional como las otras donde se dice que Dios es amor y es amor y es amor y es amor y no se habla de cruz, no se habla de ira, no se habla de justicia imputada, de expiación y de propiciación. Si alguien te pregunta por qué das tanto tiempo a ese Jesús, si alguien te pregunta por qué das tu dinero a ese Jesús, si alguien te pregunta por qué gastas todos tus esfuerzos en ese Jesús, tu respuesta tiene que ser esta. Otra pregunta. Tú tienes que responder, no te preocupes dando argumentos, tú tienes que responder de esta manera. ¿Y a quién iré? Si solo Él. Solo Él. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Palabras que entraron en mi vida el día que creí que están dentro de mí, se hicieron carne y sangre. Y cada vez que estoy expuesto al Evangelio, esas palabras penetran en mí, me conmueven en mis entrañas y me afirman cada vez más en el reino de Dios. Tú tienes que responder: nadie más me amará como Jesús. Nadie más me dirá la verdad como Jesús. Nadie más siempre estará allí cuando más lo necesites como cuando Jesús está.
Nadie más puede consolarme en el sufrimiento como lo hace Jesús. Nadie más puede tranquilizar mi corazón cuando surgen dudas como lo hace Jesús. Nadie más puede darme paz en medio de la confusión como lo hace Jesús. Nadie más puede enseñar con la autoridad que Jesús tiene. Nadie más me aceptará como soy, sin condiciones como Jesús. Obviamente ese aceptar como soy es ahora en Cristo, porque soy aceptado en Cristo Jesús. Nadie más morirá por mis pecados como lo hizo Jesús. Nadie más ha resucitado de entre los muertos para que yo sea justificado. No hay filosofía, no hay ideología, no hay sofismo, no hay partido político, no hay poder, no hay cantidad de dinero, no hay prestigio que pueda hacer por mí lo que hace Jesús. Los discípulos, estos dos, estaban determinados a quedarse con Jesús. Y claramente, escuche, hermano, no era por la fama y no era por la fortuna. ¿Sabe que si nosotros cambiamos un poquito el mensaje, esto se los he dicho muchas veces, cambiamos un poquito el mensaje, nos llenamos de gente, nos llenamos de dinero, en poco tiempo tendríamos terreno, tendríamos un lugar construido, tendríamos señal televisiva, tendríamos programas radiales, pero habría que cambiar el mensaje, habría que traicionar la verdad que tanto amamos. Los discípulos que se quedaron con Jesús no estaban patrocinados por la fama y tampoco por el dinero, porque el ministerio de Jesús lo que menos tenía era dinero. ¿Se parece algo a eso? Parece. No tenían dinero. ¿Y sabe? El ministerio de Jesús era sostenido por mujeres piadosas, desinteresadas, que daban sus recursos para que avanzaran. No fue porque les prometió poder, riqueza y consuelo. No se quedaron por eso. No se quedaron porque eran ignorantes, simplemente porque no sabían de nada mejor. Se quedaron porque sabía quién era Jesús, como Juan dice en Juan 6:69. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Redentor, tú eres el Verbo eterno de Dios encarnado. Sabemos por revelación que así es. Si no es a Jesús, ¿a quién más iré? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Termino. Permítanme hacerle una pregunta, iglesia. A título personal. ¿A quién irá usted? Porque yo no doy por sentado porque usted está acá. Usted va a Jesús. ¿A quién irá usted? ¿Qué vas a creer? Hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Van a correr a un mensaje que niega el pecado y que no lo confronta? ¿Van a correr a un mensaje que lo único que hace es llenar de conocimiento la cabeza del hombre sin revelación del Espíritu? ¿Te vas a alinear con aquellos que han mezclado evangelio con humanismo? ¿Te vas a alinear con ellos? ¿Vas a tratar de justificar que eso es evangelio cuando tú sabes que no es evangelio? ¿Te vas a alinear con ellos? ¿Te vas a alinear con mensajes ambiguos en cuanto a la posición de Dios en temas controversiales? ¿Te vas a alinear con un mensaje que solamente habla de política para poder ahí de alguna forma ejecutar el reino de Dios? ¿A quién vas a ir?
¿A quién irás? Hermano amado, ¿qué vas a creer? ¿O vas a salir de aquí para volverte un ateo, un agnóstico, diciendo simplemente no hay Dios? Y si no hay Dios, puedo vivir como quiera y creer lo que me haga feliz. Pero por supuesto, si no hay Dios, no somos más que la conglomeración accidental de moléculas aleatorias. No hay base para decir que un sistema de creencias es verdadero o falso y que es una acción mala o buena. Porque nada existe. ¿Qué vas a hacer? Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Y yo digo hoy día, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.